Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Tenéis que ser consciente de que prácticamente de cada 3 perros se marean cuando hacen un viaje en el coche. A este fenómeno en veterinaria y en medicina humana también se le conoce con el nombre de cinetosis canina en este caso. En este vídeo de lo que vamos a hablar es de primero, ¿por qué se da este fenómeno de manera tan frecuente y recurrente en el perro? Y en segundo lugar, que va a ser lo más interesante para vosotros desde el punto de vista práctico, cómo tenéis que hacer para actuar en ese momento, qué debéis hacer y cómo evitar no tener que llegar a ese extremo. Es decir, podemos hacer muchas cosas antes de hacer el viaje en el coche con nuestro perro para evitar que nos dé el viajecito y que el animal disfrute con nosotros del trayecto que hagamos. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os lo cuento. ¿Por qué se marean los perros con tanta frecuencia cuando van en el coche? Pues básicamente la razón principal es porque no están acostumbrados, no se les ha educado a viajar en el coche. Aparte, además, muchos animales cuando viajan en el coche están muy nerviosos, muy excitados, y esto va a contribuir mucho a que el animal se nos maree. Esto por lo general es más frecuente en cachorros porque todavía no tienen bien desarrollado su oído interno. En el oído interno es donde está el órgano, en los humanos también, el órgano que regula el equilibrio, que nos hace saber si estamos inclinados, si estamos rectos o si algo se mueve hacia adelante o hacia atrás. Es como un nivel de estos que se utilizan en las obras, pues igual. Y claro, en el cachorro esto es más frecuente. ¿Cómo podéis evitarlo? Esto es muy interesante. Pues para evitarlo, de entrada, lo más recomendable es que cuando tengáis un cachorro, desde que pueda un poco desenvolverse por sí mismo, lo acostumbréis a subir en el coche y hacer muy pequeños trayectos, nada de viajes largos, 5 o 10 minutos, a lo mejor dar la vuelta a la manzana, primero para que el perro vea que en el viaje no va a pasar nada, que es algo normal, que tú te subes también, que estás a su lado, que no es un sitio claustrofóbico, que puede ver a través de las ventanas. No te recomiendo que haga un pequeño Kit Kat, como hace mucha gente, eso de llevar al perro asomado por la ventana, eso es una barbaridad, no lo hagáis nunca. El perro, en muy poco tiempo que esté con la ventana bajada y con la cabeza afuera, lo más normal es que te desarrolle una conjuntivitis, porque el perro va con los ojos abiertos, le da el aire y solamente de las partículas que inciden en el ojo va a tener ese problema. En segundo lugar, muy importante, esto es fundamental, cuando vayas a hacer un viaje con el perro, no le des de comer unos minutos antes de subir al coche. Haz que tenga un ayuno de 2-3 horas antes de subir a cualquier vehículo que tenga que desplazarse más de 50 kilómetros. Por una razón muy sencilla, porque el estómago del perro pues, se balancea con mucha facilidad y favorece que la sensación de mareo en el animal sea creciente y que vomite. Muy conveniente que cada 2 o 3 horas pares y como todo humano pues baje a estirar las piernas y a un poco airearse. Esto disminuye mucho el estrés. Al mismo tiempo, fundamental, muy importante, tienes que ser consciente de que el viaje tiene que ser cómodo. Muchas veces vamos muchas personas y parece que el perro, pues mira, ya va aquí y el perro va bien. No, el perro necesita un pequeño espacio donde poder tumbarse y estar a gusto, igual que nosotros. Poco antes de hacer el viaje, media hora o un cuarto de hora antes, es muy conveniente que el perro se canse, que haga bastante ejercicio cerca de casa, lo saques a pasear, haga sus necesidades y que el perro, digamos, que se agote, que suba al coche ya bastante cansado. Esto va a hacer que esté mucho más relajado y que no esté pendiente de esa situación que quieras que no, aunque lo hayas habituado de cachorro, hará que esté un poquito nervioso. Y por último, y si todo lo anterior no ves que te funciona, que es un animal, de la misma manera que hay personas muy tendente o que se marea con muchísima facilidad, en este vídeo, lo subiremos en poco, te explicaremos qué medicamentos puedes dar a tu perro para evitar el mareo en el coche, que son los mismos que utilizamos los humanos. Básicamente aquí en España se gasta mucho la biodramina,
Pues en los perros os explicaré en ese vídeo a qué dosis, cómo la tenéis que dar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.